Un año atrás, decidí pasar un fin de semana en casa de Miguel. Acababa de salir de una separación complicada y quería encontrar estabilidad. La casa de Miguel era antigua y hermosa, pero el jardín estaba descuidado. Desde el primer momento, sentí una incomodidad en el aire. No podía dejar de pensar en ello. La primera noche, todo parecía tranquilo. Pero a eso de la medianoche, un aire helado recorrió el pasillo. Me estremecí. Escuché un tintineo, como campanas lejanas. La curiosidad me empujó a investigar. Caminé hacia el desván, donde vi una puerta entreabierta. La presión en mi pecho se intensificó, así que di un paso atrás. Pensé que tal vez era solo mi imaginación. Pasé el resto de la noche dando vueltas en la cama, intentando ignorar la extraña sensación. Cada noche, los ruidos aumentaban. Al principio, pensé que eran ratones, pero pronto empecé a distinguir susurros. En una de esas noches, soñé con una mujer en un vestido blanco. Ella me observaba desde un rincón oscuro. Al despertar, sentí que alguien había estado en la habitación, pero solo estaba Miguel, durmiendo plácidamente. Le conté sobre el sueño. Él se rió nerviosamente y mencionó un viejo cuento que le contaron de niño. Eso no me tranquilizó. En el segundo día, noté que Miguel estaba más distante. Me miraba con preocupación, como si ocultara algo. Tal vez estaba exagerando, pero su comportamiento me inquietaba. Decidí no mencionarlo más. Quería que el fin de semana fuera perfecto, que todo estuviera bien entre nosotros. Una noche, el silencio me despertó otra vez. Escuché el susurro que decía, Clara. Mele. Miré a Miguel, pero seguía dormido. El sonido parecía provenir del desván. Con el corazón en la garganta, decidí investigar. Mientras me acercaba, vi la puerta entreabierta de nuevo. En ese momento, tenía que enfrentar lo que sentía. Abrí la puerta. Una brisa helada recorrió mi cuerpo. El desván estaba oscuro. Solo podía escuchar mi respiración. Entonces, la vi. La mujer en el vestido blanco estaba en un rincón. Sus ojos estaban fijos en mí. Di un paso atrás y cerré la puerta de golpe. Esa visión se quedó grabada en mi mente. Me sentí atrapada en un mar de dudas y miedo. Las noches siguientes fueron un tormento. Los sueños eran cada vez más vívidos. La mujer en blanco aparecía una y otra vez. No sabía si era un sueño o una visión real. La inquietud creció en mí. ¿Era un fantasma o solo mi mente? Lo único que sabía era que algo extraño sucedía en la casa de Miguel. El último día, decidí marcharme. Mientras empacaba, la inquietud no me dejaba. ¿Por qué no podía encontrar paz en esa casa? Pregunté a Miguel si sabía algo. Él solo me miró, y por un momento, vi miedo en sus ojos. Nunca hablé más de aquel fin de semana. Pero la mujer en blanco seguía en mi mente. Un encuentro inquietante, que nunca pude explicar. Capítulo 2. Al pasar un año, la imagen de la mujer en el vestido blanco todavía me perseguía. Me encontraba en una nueva rutina, tratando de dejar atrás lo vivido en casa de Miguel. Pero el recuerdo de aquella casa y sus susurros jamás se apagaron por completo. Cada vez que escuchaba un ruido extraño en mi apartamento, me estremecía, preguntándome si alguna vez podría olvidar. Una noche, decidí salir a caminar. La brisa fría me envolvía mientras recorría las calles vacías. Pensé que tal vez un poco de aire fresco despejaría mi mente. Sin embargo, cuando pasé cerca de una antigua librería, algo me impulsó a entrar. El aroma a papel viejo me recibió. Durante un tiempo, me perdí entre los estantes, fisgoneando, hasta que un título me llamó la atención, Leyendas de espíritus en el norte. Abriéndolo, mis manos temblaban levemente al leer un capítulo sobre apariciones en viejas casas. Siguió hablando de mujeres vestidas de blanco, recuerdos de tragedias en sus hogares. Un escalofrío recorrió mi espalda. Podría ser que la figura de mis sueños estuviera conectada a algo más. Compré el libro, sintiendo que en el fondo llevaba una pregunta que necesitaba respuestas. Por la tarde, decidí volver a casa de Miguel. Era un impulso irracional, pero la curiosidad me ganaba. Llamé a su puerta, y él abrió con una expresión de sorpresa. Su mirada, al igual que un año atrás, ocultaba algo. Tal vez él también sentía que había un misterio que resolver. Entré sin pensarlo mucho, y el ambiente me resultó tan familiar como inquietante. Comenzamos a hablar de trivialidades, pero mi atención se centró rápidamente en el desván. No podía evitarlo. Cada vez que escuchaba un ruido proveniente de esa parte de la casa,
mi corazón latía más rápido. Miguel notó mi inquietud y me preguntó si estaba bien. Su tono era preocupado, pero me dio una respuesta evasiva. No sé si debería haber venido, murmuré mientras contemplaba el piso de madera que crujía a cada paso. Finalmente, no pude contenerme más. ¿Recuerdas la mujer del vestido blanco? Su rostro se tornó pálido. Clara, eso fue solo un cuento de niños. No hay nada aquí que temer. Aún así, sabía que había más. En la tarde, la luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, creando sombras alargadas. La atmósfera era pesada. ¿Te has preguntado alguna vez por qué está esa puerta del desván entreabierta? Le pregunté, y no pude evitar mirar hacia arriba. Con un suspiro, tomó la decisión de abrirla. Mis pies seguían la corriente, pero mi mente se llenaba de dudas. Él se acercó a la escalera, y por un momento, sentí que el tiempo se detenía. No deberíamos ir allí, le dije casi en un susurro, pero él ya había comenzado a subir. La tensión en el aire se hacía palpable. Llegó al desván y, unos momentos después, escuché un crujido seguido de un grito ahogado. Mi corazón se detuvo. Miguel, grité, corriendo tras él. Pero cuando llegué arriba, el desván estaba vacío. Solo quedaba un aire frío, como si alguien hubiera pasado rápidamente a mi lado. No sabía si correr o quedarme allí, inmóvil, preguntándome qué había ocurrido. Acababa de notar un pequeño objeto en el suelo. Una pulsera, brillando débilmente. Cuando la recogí, sentí un escalofrío. Era igual a una que soñaba cada noche. Mi corazón latía descontroladamente. ¿Podría esto ser una señal? ¿Qué significaba realmente? Justo cuando empecé a pedir respuestas, una brisa helada recorrió el desván. Clara, escuché susurrar, esta vez respaldando cada nervio expuesto. Capítulo 3. El susurro de mi nombre resonó en mis oídos, un eco que hacía que mi piel se erizara. Todo mi ser anhelaba encontrar a Miguel, pero ¿y si había algo más en esa casa? Miguel, llamé, con la voz temblorosa, pero la única respuesta fue el silencio. El aire se hizo denso, lleno de una tensión indescriptible. Me aferré a la pulsera, como si pudiera contener cualquier cosa que amenazara con llevarme lejos. Al mirar a mi alrededor, entendí que el desván era diferente a lo que recordaba. Algunas cajas estaban esparcidas, cubiertas de polvo, y una extraña sensación de que los objetos observaban mis movimientos me invadió. Mi instinto me decía que debía salir de allí, pero había algo atrapado en el aire. Un ruido detrás de mí me hizo girar rápidamente. Pero solo eran las vigas de madera crujientes, que me recordaban cuán viejo era aquel lugar. Apreté la pulsera con fuerza, mientras una idea inquietante se asentaba en mi mente, ¿acaso Miguel estaba en peligro? Regresé hacia la escalera, dispuesta a bajar. Pero la puerta del desván se cerró de golpe tras de mí, como si una fuerza invisible la presionara. Intenté abrirla, pero estaba firmemente trancada. El corazón me latía en la cabeza, y la ansiedad comenzó a apoderarse de mí. Miguel, por favor, ven, grité, con la esperanza de que mi voz pudiera atravesar el tiempo y el espacio. Un rasguño resonó en la puerta, un sonido bajo y tenaz que me heló la sangre. Clara, volvió a susurrar la voz, esta vez más cercana, más urgente. Algo dentro de mí sabía que debía averiguar de dónde provenía esa llamada. Mi pulso se disparó mientras inspeccionaba el desván en busca de pistas. A medida que me movía, mis ojos se posaron en un viejo espejo cubierto de tela. Mi reflejo era débil, pero lo que me sorprendió fue una figura detrás de mí. Cuando me di la vuelta, no había nadie. Solo la pulsera entre mis dedos brillaba tenuemente, como si respondiera a algo. Decidí acercarme al espejo. Al limpiarlo con la mano, vi algo más allá de mi reflejo. Era una imagen borrosa, una mujer en un vestido blanco. La misma figura que había visto en mis sueños. Su rostro era vago, pero sus ojos eran profundos y llenos de tristeza. La brisa regresó, fría y apremiante. Tomé un paso atrás, horrorizada, cuando sentí una mano helada sobre mi hombro. Luché por mantenerme en pie, pero el pánico comenzó a llenar mi mente. Miguel, grité nuevamente, pero no conocía la respuesta que estaba buscando. En ese momento, la puerta del desván se abrió de golpe, y vi a Miguel de pie en la entrada. Su rostro estaba pálido, los ojos desorbitados. ¿Qué está pasando, Clara?, murmuró. Su llegada fue un alivio, pero al mismo tiempo, la presencia en el desván parecía cobrar vida. Yo no sé, balbuceé, señalando el espejo. Vi a alguien. Miguel miró más allá de mí, y su expresión se transformó en una mezcla de miedo y determinación. Debemos salir de aquí,
dijo enfáticamente, tomando mi brazo. Sin embargo, un grito desgarrador resonó en el desván, una mezcla de dolor y súplica. La figura en el espejo dio un último destello y desapareció, pero su eco permaneció. Cuando finalmente atravesamos la puerta y bajamos las escaleras, supe que algo se había despertado. No solo en la casa, sino también dentro de nosotros. El misterio se había vuelto palpable, y no podía evitar sentir que estábamos atrapados en un juego que apenas comenzaba. Al salir, el aire fresco me envolvió, pero la inquietante sensación del desván me seguía. Sabía que, aunque habíamos escapado, el verdadero horror aún estaba por revelarse. Capítulo 4. El aire frío de la noche me dio una falsa sensación de seguridad. Nos alejamos de la casa rápidamente, pero una sombra se cernía sobre mí. «Clara, ¿estás bien?», preguntó Miguel, observando mi expresión sombría. Intenté sonreír, pero no pude. La imagen de la mujer en el espejo seguía atormentando mi mente. «No lo sé», respondí, sintiéndome arrastrada por la confusión. Vi a una mujer. Era como si me llamara. Miguel frunció el ceño, como si estuviera tratando de procesar lo que acababa de decir. «Tal vez fue solo tu imaginación», sugirió con una voz suave, intentando tranquilizarme. «Ese lugar es viejo y está lleno de polvo. Tal vez solo te asustaste». Sus ojos trataban de buscarme, como un faro en la neblina. Pero yo sabía que no era solo eso. Miguel, estaba tan real su tristeza. Era abrumadora, insistí, sin poder dejar de recordar esos ojos. Me dieron ganas de llorar. Algo está mal en esa casa. Siento que nos está vigilando. Miguel tomó mi mano, como si intentar conectarse en un nivel más profundo. Bien, entonces vamos a investigar. No podemos dejar que esto nos paralice. Tal vez haya una explicación lógica. Pero su voz estaba impregnada de incertidumbre, y yo lo noté. De camino a casa, el silencio era pesado. Las luces del vecindario parpadeaban, como si estuvieran en sintonía con nuestra ansiedad. Al llegar a casa, el ruido de la puerta al cerrarse resonó como un tambor en mi pecho. Las paredes parecían cerrar a nuestro alrededor. La mesa de la cocina estaba desordenada, como si el tiempo se hubiera detenido en un momento de caos. Miguel sirvió una taza de té, y el vapor caliente parecía un refugio frente al frío que aún sentía en mis huesos. «Vamos a sentarnos aquí tranquilos y a pensar en lo que pasó». Asentí, sintiendo que el calor empezaba a calmarme. Era reconfortante estar juntos, aunque la inquietud persistía. Entonces, escuchamos un leve golpe. Miguel y yo intercambiamos miradas, ambos sabíamos que el sonido había venido de la planta alta. «No puede ser», murmuré. «No hay nadie más en la casa». La sensación de que algo oculto nos observaba era palpable. A pesar de mis miedos, la curiosidad me empujó a levantarme. «Debo verificar». Miguel intentó detenerme. «Clara, tal vez debamos dejarlo para mañana». Pero su voz tenía un titubeo que delataba su propio temor. «No, necesito entenderlo. No puedo seguir así». Tomé una respiración profunda y subí las escaleras, cada peldaño resonando en el silencio. La casa estaba demasiado quieta, como si contuviera la respiración. Al llegar al pasillo del segundo piso, sentí que los latidos de mi corazón retumbaban en mis oídos. «Miguel», llamé con un hilo de voz, pero no hubo respuesta. Miré a mi alrededor y noté que la puerta de la habitación de invitados estaba entreabierta. Me acerqué con cautela, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. Empujé la puerta lentamente y entré. La habitación estaba en penumbras, solo iluminada por la luz de la luna que se filtraba a través de la ventana. De repente, un objeto se movió en la esquina de la habitación. «¿Quién está ahí?», grité, mi voz resonando como un eco. Pero al voltear, no vi nada. El miedo apretó mi pecho, y el recuerdo de la mujer apareció de nuevo en mi mente. Fue entonces cuando escuché la voz. No era un susurro esta vez. Era clara, directa, clara. El grito se atascó en mi garganta. Lo siguiente que sentí fue un frío extremo que me paralizó, como si el terror que había experimentado en el desván regresara, esta vez más fuerte. Al darme la vuelta, fui consciente de una presencia más oscura que la misma noche. No entendía lo que estaba sucediendo, pero una cosa era clara: cuando la oscuridad llama, todo lo que creía saber sobre nosotros estaba a punto de desmoronarse. Capítulo 5. La presencia en la habitación era intensa. Podía sentirla como una presión en el aire. «¿Quién eres?», murmuré, sintiendo que mi voz se diluía en la oscuridad. No había respuesta, pero el ambiente parecía volverse más denso, como si me empujara hacia atrás. Tarareos suaves comenzaron a fluir desde la esquina,
canción de cuna, melancólica y perturbadora. El sonido resonó en mis oídos, mezclándose con la ansiedad que me oprimía el pecho. Manteniendo la vista en la esquina, el frío aumentó. Cada segundo se sentía como si el tiempo se hubiera detenido. Lentamente, una figura empezó a tomar forma. Una mujer de cabello oscuro y lacio, su rostro pálido iluminado por un resplandor tenue. La angustia en sus ojos era palpable. Clara repitió suavemente, como si su nombre fuera un mantra. Sin poder contenerme, di un paso hacia atrás, chocando contra el marco de la puerta. Miguel llamé, pero la voz no salió como esperaba. Fue un susurro débil, arrastrado por el viento que parecía surgir de ningún lugar. No había rastro de él, solo este eco de un pasado enigmático. Ven, la mujer se acercó un paso. Su expresión estaba llena de dolor, pero mirarla me llenó de terror. Todo en mí quería correr, huir de esa habitación y de su condena silenciosa. Pero mis piernas estaban inmóviles, fijadas por una mezcla de horror y curiosidad. ¿Qué quieres?, logré preguntar, sintiendo que cada palabra una tarea monumental. La figura se detuvo, y el ambiente pareció cambiar. El aire frío dejó paso a un calor inquietante. Debes saber, dijo, su voz ahora resonando en mis entrañas. Debes saber lo que sucedió aquí. Las palabras reverberaron en mi mente, como un eco perdido en las paredes de la casa. En ese instante, un crujido resonó detrás de mí y la puerta se deslizó lentamente con un chirrido siniestro. Giré la cabeza, y cuando mis ojos volvieron a ella, se había desvanecido. Solo quedó una brisa izando el aire asfixiante. Había sido real. Sin pensarlo más, salí corriendo de la habitación. Bajé las escaleras, sintiendo que la oscuridad me seguía. Cuando llegué abajo, encontré a Miguel en la cocina, con una mirada de preocupación. Clara, ¿qué te pasó?, exclamó, levantándose para abrazarme. Lo envolví, pero mis manos temblaban. Escuché algo, vi a una mujer, había algo en la habitación, balbuceé, mis palabras salpicadas de ansiedad. Pero en su rostro vi más miedo que comprensión. Una mujer. ¿Qué mujer? Miguel insistió, su tono pronto se tornó urgente. Tragué saliva, intentando reunir mis pensamientos entre la confusión. No sé, su nombre era, pero, de pronto, un rayo de luz cruzó por la ventana, involuntariamente haciendo que mirara hacia esa dirección. La luz iluminó el patio, revelando una sombra que se movía rápidamente entre los árboles. Mi cuerpo se heló. No puede ser, murmuré. No hay nadie más. Pero la sombra se detuvo y giró hacia nosotros. Había algo en sus ojos que traía recuerdos de la mujer en la habitación. Miguel, mira, apunté hacia la ventana, pero él apenas tuvo tiempo de reaccionar antes que una risa baja y cavernosa nos invadiera. Era profunda, resonante, como si el mismo aire se burlara de nuestra situación. La sombra balanceó su figura, perdiéndose en la oscuridad del bosque. Debemos irnos, dijo Miguel, tomando mi mano. Ya lo suficientemente raro. Pero, ¿y la mujer? Ella nos necesita. Grité, la desesperación impregnando mi voz. Sin embargo, su agarre se mantuvo firme. No podemos ayudarla si nos atrapamos aquí, insistió. Me dejó llevar mientras corríamos hacia la puerta. Cada paso parecía ecoar en el silencio de la casa, y no podía evitar sentir que, independientemente de lo que dejáramos atrás, esta historia apenas estaba comenzando. Capítulo 6. Ya en el exterior, la noche era más profunda de lo que recordaba. El aire era denso y frío, como si la oscuridad misma intentara envolverse a nuestro alrededor. Miré a Miguel, sus ojos reflejaban la misma inquietud que sentía en mi interior. ¿A dónde vamos?, pregunté, esperando una respuesta que parecía escurrirse entre mis dedos. Necesitamos llegar al coche, dijo él, mientras comenzábamos a avanzar por el sendero que conducía al estacionamiento. Pero mis pensamientos aún estaban atrapados en la habitación, en la figura de la mujer. Solo quiero entender qué estaba pasando, murmuré sin aliento. Justo cuando nos aproximamos a la salida del jardín, un grito desgarrador llenó el aire. Era un sonido que helaba la sangre, una mezcla de tristeza y desesperación que parecía provenir del bosque. Me detuve en seco, incapaz de moverme. Miguel, ¿escuchaste eso?, pregunté. Su rostro se tornó serio. Sí, pero no podemos quedarnos aquí, insistió, tirando de mi brazo para continuar. Sin embargo, mi instinto me decía que había algo más, un hilo que conectar entre la sombra y el grito. De repente, algo se movió entre los árboles. Era una figura, pero no la sombra que habíamos visto antes. Era más definida,
como si estuviera tomando forma a partir de la impresionante oscuridad. Clara, tenemos que irnos ahora, dijo Miguel, forzando un tono que mezclaba temor y determinación. Pero estaba atrapada en una lucha interna. No podía dejar de pensar en la mujer que había llamado mi nombre. Miguel, ¿y si necesita ayuda? Podría ser, las palabras se me atoraban en la garganta. Realmente podría ser. Mira, no sabemos quién es ni qué quiere. Ni siquiera sabemos qué fue lo que realmente viste, me recordó Miguel con una mezcla de urgencia y preocupación. Con cada palabra, la figura del bosque parecía acercarse más. Cuando giré la cabeza para mirar, la vi más claramente. Era la misma mujer. Su cabello ondeaba, pero ahora la tristeza en su rostro era más intensa. Extendió la mano hacia nosotros, y el viento pareció llevar su lamento. Clara dijo de nuevo, y en su voz había un eco de agonía. No podemos quedarnos aquí, repitió Miguel, casi gritando. Mira lo que está pasando. Pero yo no podía apartar la mirada. La figura parecía querer comunicar algo, como si cada palabra callada en su rostro fuera un mensaje que me llamaba a escuchar. Miguel, espera, dije, sintiendo que debía intentarlo. Tal vez quiere que la sigamos. Mi voz no era más que un susurro temeroso, pero la determinación comenzó a crecer en mí. No, Clara. Eso es peligroso, exclamó. Su voz resonó con fuerza, pero la mujer mantenía su mirada fija en mí, como si solo yo pudiera entender su dolor. Justo en ese momento, un temblor recorrió el suelo. Un estruendo surgiendo del bosque resonó, como una respuesta a nuestra presencia. La figura se desvaneció un instante, pero no antes de que una ráfaga de viento helado me empujara hacia atrás. Cayendo al suelo, siento que la tierra vibra nuevamente. ¿Qué demonios es eso? Grité, mientras Miguel solía ayudarme a levantarme. Pero cuando evaluamos el paisaje, la mujer estaba de vuelta, más cerca, como arrastrándose de regreso desde la oscuridad. Miguel, quizás sí debemos ayudarla, dije con más seguridad. Era como si un hilo invisible me uniera a ella. Pero tan pronto como pronuncié esas palabras, la figura giró su rostro y su mirada se tornó en desesperación. Clara, ¿ahora? Miguel gritó nuevamente, y esta vez, el pavor en su voz era más que evidente. Fue entonces cuando noté que las sombras del bosque comenzaban a moverse, formando un coro oscuro, ansioso por devorarnos. Iba a decir algo, pero la oscuridad se abalanzó sobre nosotros. Todo lo que sabía era que teníamos que decidir en ese instante. Correr, o enfrentar aquello que había despertado esta noche. Capítulo 7. Sin pensarlo, empecé a correr. Miguel estaba a mi lado, pero la distancia entre nosotros parecía crecer con cada paso. La oscuridad parecía cobrar vida tras nosotros, como si las sombras quisieran atraparnos. Cada crujido en el suelo era un recordatorio aterrador de que algo más nos seguía, algo que no entendía bien. «Vamos, Clara». «Más rápido», gritó Miguel, su voz tensa como un arco en el aire frío. Sentí que mis piernas se volvían más pesadas con cada segundo, el horror era casi tangible a nuestro alrededor. Doblamos una esquina y el coche se perfiló frente a nosotros, su luz interior aún parpadeando. Miguel alcanzó la puerta del conductor y el sonido del cierre resonó en la penumbra. «¿Estás lista?», me preguntó, pero yo no podía responder. Mi mirada estaba fija en el bosque, en la figura de la mujer. Estaba de pie allí, al borde de las sombras, su rostro marcado por el dolor. Me llamaba de nuevo, su voz se elevaba en el viento, pero esta vez había algo más. Una urgencia en su mirada que prometía respuestas, aunque también advertía del peligro. «Clara, entro ya». Miguel gritó desesperado, y su voz me rompió el trance. «No podemos quedarnos aquí», insistió, mientras la figura comenzaba a disiparse como un susurro en la bruma. «Miguel, espera». No podía dejarla ir. Sentía que había una conexión, como si enredara mis pensamientos. ¿Y si realmente necesita nuestra ayuda? La pregunta salió sin que pudiera contenerla. No podía permitir que lo desconocido se desvaneciera sin luchar por entenderlo. Él me miró, sus ojos llenos de temor y exasperación. ¿Y si es una trampa? «Suéltate de eso, Clara». Pero ya no estaba escuchando. Sin pensar en las consecuencias, corrí hacia la figura. El mundo a mi alrededor parecía desvanecerse, dejando solo el eco de su lamento. Con cada paso que daba hacia ella, el frío se hacía más intenso. La bruma del bosque me envolvió, haciendo que el aire se volviera denso y pesado. «¿Qué quieres?», grité, sintiendo que la locura me consumía. Pero lo que encontré no fue una respuesta clara, sino un abismo de emociones. La mujer se acercó un poco más, su rostro ahora visible.
Vi las lágrimas en sus ojos, una tristeza tan profunda que me hizo desear comprender. Clara busca la verdad, murmuró, su voz ahora un eco casi inaudible. Pero entonces, lo que creí que era compasión se tornó en algo más oscuro. Las sombras comenzaron a moverse más rápidamente, girando violentamente, como si respondieran a nuestras emociones. Todo lo que conocía estaba cambiando. Regresa, Clara. Miguel estaba a mi lado, su mano tirando de mí hacia el coche, pero ya no podía escuchar. Estaba atrapada en aquella mirada perdida. Ayúdame, grité, pero en ese instante, el suelo tembló nuevamente. Una grieta se abrió bajo mis pies y, antes de que pudiera reaccionar, la tierra rompió debajo de mí y caí, atrapada en un destello de terror y confusión. El cielo, Clara, eran sus últimas palabras, flotando en el aire, antes de que la oscuridad me tragara. Todo se detuvo. La nada me abrazó. Tenía la impresión de que la sombra era más que solo una figura, era un indicio de lo que venía. Mi mente zumbaba con preguntas sin respuesta. ¿Qué significa todo esto?, me pregunté mientras la confusión me envolvía. Y entonces, en medio de esa oscuridad, una luz surgió lentamente, como una llama en la distancia. Algo dentro de mí supo que ya no había forma de regresar. Lo que había descubierto era solo el comienzo, y el terror de la revelación estaba a punto de desatarse. Capítulo 8. La luz se intensificó, iluminando el oscuro vacío que me rodeaba. Cada destello parecía devolverme a la realidad, fragmentos de sensaciones y recuerdos atropellándose en mi mente. De pronto, dejé de caer. El suelo bajo mí era sólido, el aire fresco. Abrí los ojos de golpe. Me encontraba en un lugar que parecía una habitación, pero con los muros tan oscuros como la noche. Recordaba el bosque, la mujer, y la grieta que había amenazado con tragarme. Pero aquí no había sombra, solo una extraña calma. Miguel, ¿dónde estaba? Clara, una voz suave rompió el silencio. Miré a mi alrededor pero no vi a nadie. Estás a salvo. Era un susurro familiar, y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién está aquí?, pregunté, mi voz temblaba. La luz se movió, revelando lentamente los contornos de una figura. Un hombre apareció ante mí, con un semblante sereno, pero su mirada era inquietante. No temas, me dijo, pero su voz sonaba como un eco lejano. He estado esperándote. Su presencia llenaba la habitación, aunque no sabía si debía confiar en él. Latif, exclamé, recordando las historias que le había oído contar a Miguel sobre él. Era una figura mítica, pero este hombre de pie frente a mí se sentía mucho más real. ¿Dónde está Miguel? Su respuesta llegó rápido, como un golpe directo al corazón. Ha sido atrapado. La verdad que buscaba lo consume todo, Clara. Mis manos temblaban. ¿Qué quieres decir con eso? La luz que nos rodeaba parecía pulsar, como si respondiera a mi creciente ansiedad. Lo que conoces como vida y sombra está en peligro. Hay un equilibrio que se ha roto, explicó Latif, dando un paso más cerca. Lo que viste en el bosque no era solo una advertencia. Era una invitación. Parpadeé, confusa. ¿Invitación a qué? Al conocimiento. Debes elegir. Mis pensamientos se arremolinaban. ¿Elegir qué? No entiendo. Su mirada se volvió más intensa. Para salvar a Miguel, primero debes enfrentarte a las sombras de tu pasado. Debes descubrir la verdad. Una imagen atravesó mi mente, la mujer del bosque, el dolor en sus ojos, y la grieta. Entonces, recordé que nunca supe qué había pasado realmente. Porque yo no tengo poder para enfrentarlo, murmuré, sintiendo el pánico acumulándose. Porque eres más fuerte de lo que crees. La oscuridad busca devorarte, pero también anhela que la luz prevalezca, dijo, cargando sus palabras de significado. El tiempo se agota, Clara. Si entras a la oscuridad, el conocimiento será tu salvación o tu perdición. Tuve un impulso de retroceder, de huir de la responsabilidad que pesaba sobre mis hombros. Pero, al recordar el rostro de Miguel y la conexión que había sentido con la mujer, otra parte de mí sabía que no podía dar la espalda. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, la decisión tomando forma. Debes descender al lugar donde las sombras nacen, dijo Latif, señalando un punto detrás de él. Allí encontrarás la respuesta que buscas. Pero ten cuidado, Clara. Hay fuerzas que no puedes controlar. Sentí un calambre en el estómago. La decisión estaba ante mí. Miré hacia el lugar que Latif había señalado. La luz titilaba, atrayendo. No puedo dejar que esto termine así, dije,
mientras la resolutiva valentía me invadía. Dando un paso hacia adelante, sentí que el aire cambiaba. Voy a traer de vuelta a Miguel, afirmé, sin esperar su respuesta. En ese instante, las paredes de la habitación comenzaron a retumbar. Un grito resonó en el aire, y en el fragor de la confusión, supe que esto era solo el comienzo. Lo que se avecinaba era más aterrador de lo que había imaginado. Y tan pronto como pensaba que estaba lista, la puerta que había señalado se abrió de golpe. Una sombra se cernió sobre mí, y supe que en breve, todo mi mundo cambiaría nuevamente. Capítulo 9. La sombra se precipitó hacia mí y, en un instante, la luz que me rodeaba se tornó opaca, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso. Intenté retroceder, pero mis piernas se movían lentamente, atrapadas en el terror. Vi cómo la oscuridad tomaba forma, se parecía a una figura humana, pero carecía de rasgos definidos. Era una pesadilla hecha carne. ¿Quién eres?, logré preguntar, aunque mi voz sonaba ahogada, casi un susurro. La sombra se detuvo. Una risa bajo y gutural retumbó en el aire. No temas, Clara, dijo una voz que parecía multiplicarse. Vengo a mostrarte lo que has estado eludiendo. Mi respiración se aceleró mientras evaluaba mis opciones. Recordé las palabras de Latif, las sombras de tu pasado. ¿Era esta criatura una de ellas? No quiero seguir adelante, dije, notando cómo el miedo se apoderaba de mí. Pero ante la indiferencia de la sombra, mi desafío sonó vacío. Debes hacerlo. Esto es solo el comienzo, respondió, acercándose aún más. Cada paso que daba ajustaba la luz a su alrededor, absorbiendo todo su paso. La habitación, que había parecido un refugio seguro, se transformaba en un laberinto oscuro. De repente, sentí un tirón familiar. Era la misma sensación que había tenido en el bosque, la fuerte conexión que me unía a Miguel. Miguel, grité, cada palabra resonando en la negrura. Pero no hubo respuesta, solo el eco de mi desesperación. La sombra parecía alimentarse de mi miedo, creciendo más y más. Tu amor no es suficiente para salvarlo, se burló. Las palabras golpearon mis sentidos. No puedes enfrentarte a lo que has eludido. ¿Eludir? Las palabras de Latif volvió a mi mente, un eco lejano en la tormenta de emociones que sentía. No. No podía rendirme. Recordé la conexión que había sentido con la mujer en el bosque. Recordé su lucha, su desesperación. Con cada fragmento de dolor que pasaba en mi mente, también recordaba su fortaleza. No estoy sola, murmuré más para mí misma que para la sombra. Ella se detuvo y me observó. ¿Qué sabes de la oscuridad? ¿Qué sabes de la verdad que acecha? La voz resonó en mí, empujando mis límites. Sabes más de lo que crees, Clara. Los secretos que guardas son tus cadenas. Luché contra el impulso de sucumbir. Necesitaba una respuesta. La sombra pareció encogerse ante mi resistencia. Ve a donde nunca has querido ir, me dijo, su tono más serio. La luz puede destruir, pero también puede revelar. No olvides tu misión. Y, como si sus palabras hubieran activado algo, la habitación comenzó a temblar nuevamente. Sin advertencia, el suelo bajo mis pies se abrió. La grieta me miraba, un abismo oscuro que me invitaba a descender. No, grité, pero mis protestas se desvanecieron en el aire. La sombra se desvaneció, dejándome colgando al borde. Con cada latido, supe que no podía escapar. Miguel dependía de mí y debía descubrir la verdad, sin importar lo que esto significara. Voy a hacerlo, dije, mi voz resonando con determinación. Y luego, me dejé caer. La caída no duró. De repente, encontré una superficie segura y un nuevo entorno se presentó ante mí. Oscuro, pero lleno de ecos. Había un profundo silencio que gritaba por respuestas. A mi alrededor, sombras danzaban, susurrando historias perdidas. Esto es solo el inicio, pensé, un escalofrío recorriéndome. Mi corazón latía con fuerza mientras avanzaba, sabiendo que cada paso me acercaba a Miguel o podría hacerme perderme para siempre. Entonces, lo vi. Un destello en la distancia, algo que parecía familiar, y supe que el verdadero desafío apenas comenzaba. Capítulo final. El aire era espeso a mi alrededor, y cada paso que daba resonaba en la oscuridad. Con cada latido, la conexión con Miguel me guiaba como un hilo invisible. A lo lejos, un tenue resplandor comenzaba a delinearse. Una luz suave, cálida, que prometía respuestas y, quizás, la salvación. De pronto, un susurro familiar llenó el aire. Clara, la voz de Miguel trascendió la bruma. Seguí el sonido,
sintiendo que el miedo se transformaba en una mezcla de esperanza y determinación. Las sombras que me rodeaban parecían moverse al ritmo de mis pasos, como si cada una realmente intentara detenerme. Pero ya no iba a permitir que el terror me controlara. Con cada paso hacia la luz, la figura que la emanaba se hizo más clara. Reconocí la silueta de Miguel, de pie en una especie de umbral que parecía separar dos mundos. Su rostro, aunque pálido y angustiado, iluminaba la penumbra. Clara. Por favor, no te acerques, gritó, sus ojos reflejando un terror profundo. Miguel, grité de vuelta, dispuesta a cruzar esa línea. Pero algo en su expresión me detuvo. No es seguro. La luz parecía consumirlo, absorbía su fortaleza mientras la oscuridad giraba a su alrededor. Era como si algo en ese lugar buscara devorar. Un fuerte grito resonó en la distancia, llenando el aire con un eco desgarrador. La mujer del vestido blanco apareció entre las sombras, extendiendo su mano hacia mí. Debes elegir, Clara, dijo, su voz resonando desde algún rincón del tiempo. No todos pueden ser salvados. Sentí el pánico subiendo en mi pecho. Tenía que elegir entre Miguel y ella. No puede ser, murmuré mientras una ola de incertidumbre me abrumaba. La tensión creció, y cada sombra en el entorno parecía a punto de devorar el momento. La mujer en blanco se acercó, y en su mano sostenía un objeto, un viejo retrato de Miguel y yo, sonriendo despreocupados. Es tu pasado y tu presente. Esa es la clave de tu decisión. Cuando la imagen pasó por mis manos, un torrente de recuerdos me inundó. Todo lo vivido, todo lo que había ignorado, todo lo que había sentido. La luz se intensificó y, en un instante, vi un camino. El sacrificio de la mujer parecía ser una parte necesaria de algo más grande, una carga que había llevado durante siglos. Pero debía yo cargarla también. Un impulso interno surgió, quizá el mismo que me había llevado hasta aquí. La verdad no era lo que uno esperaba, también era sobre dejar ir. Clara, ven conmigo, suplicó Miguel, su voz llena de lágrimas. No lo hagas. La mujer en blanco me miró con sus profundos ojos. Lo que debes hacer es liberar al pasado. Deberás dejarlo ir, para que ambos encuentren paz. Las sombras comenzaron a moverse más rápidamente, como si estaban esperando mi decisión. Sin pensarlo dos veces, avancé hacia la luz bruscamente. Un estruendo resonó cuando las sombras se agolparon sobre mí, pero algo dentro de mí supo que esa era la única salida para liberarme de ello. Te elijo a ti, Miguel, grité. Te elijo a ti, sobre mi miedo. En un instante que se sintió como una eternidad, las fuerzas de la oscuridad y la luz chocaron. Miré a Miguel y vi cómo se sentía aliviado, como si los años de tormento finalmente comenzaran a desvanecerse. La luz nos envolvió y vi la figura de la mujer sonriendo. Mientras la oscuridad se desvanecía, una respuesta profunda se encendió en mí, había optado por el amor y la verdad. Empezó a nublarse la vista. Las sombras se disiparon, y de repente, caí al suelo de la sala donde había comenzado todo. A mi lado estaba Miguel, despierto. Estaba aquí, respirando, y la calidez del momento envolvía todo lo que había sucedido. No sé qué ocurrió, murmuré, mirando a nuestro alrededor. La casa aún estaba igual, sin embargo, había un aire diferente, como si el peso del pasado de verdad se hubiera levantado. ¿Estás bien?, preguntó, tomando mi mano. Y por primera vez, vi sus ojos claros. Clara, ¿escuchaste eso? Parecía volver a la realidad. Pero, en mi interior, sabía que aunque habíamos escapado de la oscuridad, siempre habría un eco de lo que había ocurrido. ¿Lo que vi fue verdad o simplemente producto de mi presión emocional? Aún había preguntas sin responder, y aquel misterio pesaba en mi corazón. Sin embargo, tenía a Miguel a mi lado. Por ahora, quizás, eso era suficiente. A veces, pienso en eso, le dije, con un nudo en la garganta. La mujer, el voz que nunca entendí. Es posible que siempre viva en nosotros, él asintió lentamente, entendiendo el peso de esas palabras. Mientras observaba las sombras moverse a través de la ventana, me di cuenta de que la línea entre la luz y la oscuridad siempre sería difusa. La pregunta de lo que realmente ocurrió aquella noche podría nunca estar completamente resuelta, y eso estaba bien. En nuestra búsqueda de respuestas y de verdad, habíamos llegado a un nuevo comienzo, aunque las sombras de la historia aún susurraran oscuros secretos. Pero no estoy sola, le respondí firmemente. Nunca más estaré sola.